Esta semana hemos tenido aquí en España la cumbre del clima. Incluso ha habido algunos políticos que han dicho que estamos en alerta climática. Otros políticos nos dicen que lo que estamos es una alerta política porque España se está desintegrando. Y la Biblia habla mucho de alertas, es decir, de toques, de avisos de que hay un peligro inminente que está viniendo y que nos puede tocar. Vamos a leer la palabra precisamente en aquellas señales que habla acerca del fin y de lo que va a venir. Tenemos un capítulo que es el capítulo 24 de Mateo, que es donde el Señor nos da algunos consejos acerca de lo que va a ocurrir. Este capítulo habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y esa es una doctrina importantísima porque el Señor habló que aunque iba a morir, iba a resucitar y algún día iba a volver con poder y con autoridad como el Rey Todopoderoso a tomar control de esta tierra. Y dice la palabra en Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, que ya nos avisa que va a haber una gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habla de una gran conmoción, algo que va a ocurrir en el mundo físico. Así que no estamos negando que no va a haber un cambio climático, va a haber un cambio climático, pero no por acción del hombre. Un cambio climático en el cual va a haber cosas que va a afectar a los cielos y a la tierra, pero van a ser obra directa de Dios y juicios de Dios sobre la tierra. Dice el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en gran poder y gran gloria. La Biblia habla que el Señor se va a manifestar físicamente en esa generación que esté viviendo en los tiempos cuando Él vuelva. Y dice el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Una de las cosas que nos enseña la agricultura es que todo tiene su tiempo. Hay estaciones en las cuales hay que sembrar, a veces dura mucho. Hay estaciones en las cuales hay que cuidar esa semillita que apenas tiene un brote. Y hay otras estaciones en las cuales hay que proteger esa tallo que sube para arriba hasta que definitivamente da su fruto. Lo mismo es en la obra de Dios. Hay tiempos de siembra, puede durar años. Yo conocí el testimonio de un misionero que fue a la India en el siglo XIX. Era, además, este hombre creo que se apellidaba Boyle, era hijo de una familia multimillonaria en Estados Unidos, en Nueva York. Él cogió y renunció a su herencia económica para donar absolutamente todo a una misión. Esos son testimonios, de verdad. Mientras hay algunos que intentan enriquecerse con el Evangelio, uno que renuncia a una herencia de millones para dárselo a una misión e irse de misionero a la India en el siglo XIX, donde vivían en pobreza, donde se vistió como ellos y donde se pasó toda su vida predicando y murió sin ver un solo convertido. Este hombre llegó a experimentar hasta que la misión que le había donado su dinero le quitase el respaldo. Ahí vemos testimonios de fe y de obediencia, que cuando Dios te manda a hacer algo, como a este hombre, tienes que hacerlo, veas resultados, no veas resultados, hasta que el Señor te diga una cosa distinta. Pero curiosamente dice la historia que cuando este misionero murió, miles de personas fueron a su funeral y empezó un avivamiento en la India a partir de la muerte de este hombre como no nos podemos imaginar. Nosotros en España vivimos en un desierto espiritual. La realidad es que en las iglesias, el 90% de las iglesias no son españolas. Y gracias a Dios por los hermanos que se han convertido en otros países. Pero apenas el 10%
de la gente es nacida en España. Eso nos tiene que momar a una reflexión. No es una cuestión ni de racismo, ni de rechazo, ni cosas por el estilo. Es que no hay apenas fruto. La Iglesia en España no está en avivamiento. Tenemos eventos en los cuales se llenan de personas que ya estaban convertidas antes de llegar al evento. Tenemos cientos de reuniones donde la gente viene de sus países, se reúnen juntos, pero apenas hay fruto. Las únicas iglesias que han impactado algo en este país es la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia étnica entre el mundo gitano, aunque ha tenido fruto fuera de ese mundo. La iglesia de Remar, que ha tenido un gran impacto entre las personas que estaban en drogodependencias, pero en el resto de la población de España no hemos visto ese fruto, ese avivamiento. Ahora bien, no estamos abandonados. Ha habido cientos de misioneros. Desde que se abrió las puertas de la libertad religiosa en el 1868, cuando el general Espartero cogió a 3 misioneros, uno alemán y 2 ingleses, y les dijo: a partir de este día, coged vuestras Biblias y podéis recorrer España. 1868, menos de 150 años, 160 años, desde que hay libertad religiosa en este país. ¿Cuántos misioneros han venido por esta tierra llorando? Y han salido de esta tierra llorando, diciendo: España es tierra de maldición, España es un lugar donde no hay fruto. Pues todo eso Dios lo va a cambiar. Estamos en un lugar profético y en un tiempo profético. Getafe es el centro geográfico de España, pero también es el centro espiritual de este país. Ese lugar que se llama el Cerro de los Ángeles era un lugar de adoración a Baal, a Astarte, a Isis, a todos los dioses de la antigüedad. Y es un lugar que está consagrado no a Dios, sino a otros seres espirituales. Dios va a levantar a unas iglesias que van a derrocar y remover de los lugares celestiales aquel que impide el fruto en esta tierra. Dios tiene un plan para España, porque Dios ama esta tierra. El enemigo ha utilizado nuestro corazón, nuestras vidas y nuestra historia para pelear por ideologías equivocadas, tanto políticas como religiosas. Pero Dios va a levantar hombres y mujeres con fuego de Dios para conquistar esta tierra para Cristo. Esto no lo tenía planificado decir, pero el Espíritu me ha dicho que lo diga y que la gente que lo va a escuchar lo reciba en su corazón para orar y bendecir esta nación. Hay mucha fruto en esta tierra. Esta tierra es tierra de bendición. El nombre España, quien no lo sepa, es un nombre que no es romano, que no es latino. Es un nombre fenicio o cartaginés. Cuando vinieron los cartagineses con Aníbal Barca, le pusieron el nombre Hispam. Significa tierra de abundancia de trigo. Luego vinieron los romanos y el nombre Hispam, pues no lo quitaron. Cogieron y le pusieron Hispania e Iberia, que era el que tenía de los pobladores originales. Así que Dios nos ha dado una tierra con abundancia de fruto y de cosecha. Por eso le hemos puesto a esta iglesia tiempo de siega, porque estamos en ese tiempo. Así que dice aquí la palabra en Mateo 24 que cuando veáis que la higuera está a punto de producir frutos, sabed que está a las puertas. Y espiritualmente así me lo ha mostrado el Señor. Estamos a las puertas. Tú ves ya que están empezando a salir los brotes, que la higuera está empezando a florecer. Y están cosas que van a pasar de forma inminente, aunque humanamente hablando te dé temor de decir esas cosas. Pero hay cosas que van a pasar de forma inminente como nunca antes. En tiempo de tribulación, en tiempo de terremoto, en tiempo de angustia. Vienen tiempos malos para este mundo. Pero junto con esos tiempos malos que vienen para este mundo, el pueblo de Dios va a florecer, va a crecer
y se va a multiplicar, porque precisamente cuando la gente está en problemas es cuanto más está buscando a Dios. Dice el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y aquí está el versículo clave de la palabra de hoy. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Ayer cuando estuvimos predicando, ayer en la Plaza General Palacios, eso era un hervidero de gente. Pero un hervidero de gente. O sea, estaban el mercadillo navideño, las castañas, los churros, bueno, eso estaba petado, como decimos en lenguaje así coloquial. Y verdaderamente, mucha gente nos escuchó. Mucha gente, aunque solamente sea porque estaba ahí en medio y estaban escuchando el mensaje, nos escucharon. Y la gente se casa, se descasa, compra, vende, como si el Señor no fuese a volver. Pero dice la palabra que igual que en los días de Noé, ellos vivían como si nada hubiera pasado, como si todo fuese a continuar. Pero entonces vino el diluvio y ocurrió lo que ocurrió, dice el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El gran pecado de esa generación era la falta de entendimiento. No tenían entendimiento, no tenían conocimiento de lo que iba a ocurrir. Y qué triste que en la Iglesia de Dios haya algunos que no tengan entendimiento. Es tiempo de predicar en las calles. La gente se afana por tener locales, se afana por hacer eventos para creyentes, para gente que ya está convencida y convertida. Y gloria a Dios por ellos. Necesitamos estar juntos, necesitamos animarnos, necesitamos recibir palabra. Pero más que nunca la Iglesia de Dios tiene que estar en la calle. Y más que nunca debemos de estar predicando la palabra. Porque eso es lo que nos enseña el ejemplo de Noé. Dice en 2 de Pedro, capítulo 5, te animo que lo busques, unas palabras que le han llamado la atención. La Biblia habla mucho de Noé fuera del libro del Génesis. Y en 2 de Pedro, capítulo 5, dice así. Vamos a ver. Perdón, capítulo 3, versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, fíjate, Dios no va a perdonar al mundo presente. La corrupción y la maldad que hay tiene que ser castigada. Y Dios tiene un juicio preparado sobre nuestra generación. Dice, sino que guardó a Noé. Es decir, hubo un hombre que marcó diferencia para él y para los suyos. Es decir, Dios... Dice la Escritura que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Nosotros tenemos que hallar gracia a los ojos también de Dios. Y dice aquí, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Es decir, que Noé, aparte de estar construyendo 120 años un arca en mitad del campo, había tiempo que se dedicaba a predicarles la justicia de Dios a los que le escuchaban. Es decir, que Dios quiere que seamos pregoneros de su justicia, evangelistas de su palabra. Es el mayor llamado que tenemos. Los cultos son maravillosos. El sábado me invitaron a una reunión de hombres y, aunque en principio solamente iba a estar participando con ellos, luego tenían un asado argentino, pero me invitaron a que orase. Ahí, en la reunión, ministrarse a la gente y el Espíritu se derramó de una forma tremenda.
diciendo palabra profética a las personas, palabra de revelación. Ahí la gente fue ministrada, había 11 hombres y de verdad que la gloria de Dios estaba allí. Y todo eso es muy bonito, y todo eso es maravilloso, y yo hasta me quedé sorprendido, porque sentí más unción estando ahí con los hombres que en la calle, cuando estaba predicando ahí en la calle. Pero una cosa es buena sin abandonar la otra. Dios nos ha llamado a pregonar la justicia suya. Y en España hay cerca de 46 millones de personas que no han escuchado el Evangelio y que no tienen quien les predique, porque estamos encerrados en nuestros locales, más que ministrando a la gente. Y llega la gente que engorda. Hay iglesias donde la gente está gorda y obesa, y como el cuerpo humano no sin ejercicio termina enfermando, hay cristianos enfermos espirituales. Muchos cristianos enfermos espirituales. Hay dos cosas que marcan el que una iglesia sea sana. Una, la oración. Cuando en la reunión de oración la gente es la reunión donde menos gente va, hay un problema, porque los grandes avivamientos empiezan siempre por la oración. Y verdaderamente, yo cuando miro la iglesia de Corea, una iglesia de 800.000 personas, de verdad, eso se dice pronto. Por supuesto que ellos empezaron en los años 50, una iglesia que tiene 70 años de antigüedad, y en 70 años han pasado muchas cosas. Pero ellos empezaron en un campo de barro con una lona con agujeros, de estas del ejército, con 100 sillas o así y 3 personas. Decía el pastor John Guichot que estaba él, que era soltero en ese tiempo, estaba una mujer que había muerto su marido en la guerra, con una hija pequeña, y creo que había otra viejecita allí. Y así empezaron esta iglesia. Pero era gente de oración, gente de ayuno. Y cuando tú oras y ayunas, estás haciendo la obra de Dios. Porque esto no funciona sin oración y sin ayuno. Pero cuando salimos a predicar a la calle, estamos cumpliendo lo que el Señor nos mandó. Que vayamos, predicamos el Evangelio a toda criatura y que hagamos discípulos. Dice la palabra aquí, en el versículo 6, dice, de 5, perdona, pregonero de justicia y con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé no se quedó solo. Noé estuvo ahí machacando a su esposa, a sus hijos y a sus nueras para que se preparasen para entrar en el arca. Verdaderamente la iglesia de Dios es como un arca. Y es un buen ejemplo, una buena metáfora. La iglesia de Dios es como el arca de Noé. Y los siervos suyos, los seguidores del Señor, somos como Noé. Y tenemos que luchar, en primer lugar, por los nuestros, pero sin olvidar la mirada de que hay mucha gente también afuera que necesita que le compartamos del Señor. A veces un solo folleto, a veces un libro, a veces lo que sea. Hay que estar ahí, hay que llevar la palabra y hay que ganar a muchos para Cristo. Todos somos frutos de que alguien un día se paró y nos habló del Evangelio. Pues exactamente lo mismo para los demás. ¿Y qué podemos decir de Noé? ¿Qué podemos aprender de su historia? Vamos a ir a Génesis 6, le vamos a dar un pequeño repaso a vista de pájaro de la historia de Noé. Y nos vamos a centrar en el personaje, no en el diluvio, ni la paloma, ni los animales entrando, sino él como persona. Y dice la Escritura, en el versículo 6, 1 del capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí lo que está hablando, hay muchas interpretaciones, pero lo que está hablando, que los hijos de Dios, es decir, aquellos que seguían los caminos de Dios, porque la Escritura, la palabra hijo de Dios, se hace como sinónimo de seguidor de Dios. Aquellos que eran descendientes de Enós,
que fue un hombre que caminó con Dios, llegó un momento que eligieron a mujeres que no andaban en los caminos de Dios y eso hizo que se corrompieran. Entonces ya empezaron los problemas. Cuando el pueblo de Dios empieza a corromperse, cuando el pueblo de Dios, en vez de ser influencia en el mundo e influencia a los que no conocen a Dios, empieza a corromperse, las cosas empiezan a ir cuesta abajo. Dice en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Llega un momento que Dios le tiene que poner límite a las cosas. Es decir, Dios tiene un tiempo. Nosotros podemos pensar que esto va a durar por la eternidad, que Dios nos va a estar dando oportunidades hasta que se canse. Pues antes puede que se canse Dios de lo que nosotros pensamos. Aquí le pone un límite de 120 años al hombre. ¿Por qué? Porque si con el poco tiempo que llegaba se habían corrompido en tal manera, como viviesen 1000 años, vamos, ya la corrupción llegaría a unos límites inimaginables. Y dice aquí que está contendiendo con el hombre. Dios está peleado con el hombre. Podemos estar diciendo todos los días, Dios es amor, Dios te va a bendecir, pero es verdad, Dios te ama, pero no ama las cosas que haces. Las cosas que hace el hombre, el ser humano, a Dios le repelen. Lo que está pasando en la tierra le repele. Lo que ha pasado en la sentencia que hemos visto por la tele de estos 3 futbolistas que meten a una chica de 16 años en su casa y entre los 3 con las luces apagadas le hacen todo tipo de perversiones, eso es corrupción. Y así están pasando cosas tremendas en todo el mundo, en todo lugar. Y Dios está contendiendo con el hombre. Y el clamor de la gente que está siendo herida, violada, dañada por la maldad de los seres humanos ha llegado hasta el cielo. Y lo único que lo puede parar es su iglesia y el Señor. Cuando el Señor venga, por supuesto, va a poner orden a todo el mundo. Pero mientras estamos en la tierra, el Evangelio es la respuesta a toda la maldad de este mundo. No son los políticos, no son las filosofías, no son las religiones, pero sí es el Evangelio que transforma el corazón del hombre. Y sigue diciendo el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Vivimos en unos tiempos donde el corazón del hombre busca el mal y además, a diferencia de otros tiempos, ya no hace falta tener que desplazarte físicamente para encontrar el mal. Vemos como a través de Internet se están destruyendo familias, destruyendo vidas. Hay incluso hasta páginas que te aconsejan cómo suicidarte. Hay tanta maldad. Y mira que es algo hermoso. Es decir, Internet se creó como un medio de comunicación entre científicos para intercambiar conocimiento. Pero Satanás se ocupa de pervertir las cosas que son buenas para transformarlas en maldad. Y aunque el Evangelio se ha extendido por este mundo como nunca antes, la maldad se ha extendido también como nunca antes. Y dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Yo cuando leí este versículo, que lo he leído muchas veces, pero cuando he meditado en él para esta palabra, dice aquí que Dios cambió de parecer. Arrepentimiento no es en el sentido de haber cometido un pecado, sino en el sentido bíblico de que cambió de parecer, es decir, se decepcionó. ¿Tú sabes lo fuerte que es que Dios se haya decepcionado del ser humano? Es como cuando pones muchas esperanzas en una persona o en alguien y de repente se te cae la venda de los ojos y dices, pero Dios mío, pero qué decepción. Pues exactamente lo mismo el Señor sintió cuando miró a la humanidad en los días de Noé, como la mira actualmente. Está decepcionado con el ser humano, porque nos creó para el bien. Dios no nos creó para el mal, ni nos creó para el asesinato, ni para la mentira,
ni para las perversiones, ni para la corrupción, ni para robar, ni para el odiar. Para nada de eso nos creó. Nos creó para el bien y para estar en su presencia. Pero el hombre ha decepcionado a Dios. Dice aquí, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Tú puedes creer que Dios tiene corazón y que su corazón le duele? Mira que a todos nos duele el corazón, a veces físicamente porque tenemos problemas con la circulación sanguínea, pero también emocionalmente. Cuando todos hemos sufrido heridas, hemos sufrido desengaños, todos hemos llorado, pero que Dios le duela su corazón por la humanidad, pues sí le duele. Por eso mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Por eso entregó a su Hijo Jesús por nuestros pecados, por ese dolor de corazón. Nadie puede decir que ama si no ha conocido el dolor, porque cuando te duele aquello a quien amas, entonces tú verdaderamente amas de verdad. Y dice aquí en la palabra, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El Señor nos está mirando. Yo sé que el Señor, el sábado, que no me apetecía salir, que me sentía mal físicamente, yo sé que el Señor estaba mirándome. Y verdaderamente yo sé que esa mirada que Él echaba sobre mí, Él se gozó. Porque yo te digo una cosa, yo salí del evangelismo diciendo, Señor, he predicado sin unción ninguna, de verdad. Es decir, otras veces sí he sentido al hablar que había ahí un fuego de Dios. Pero cuando yo estuve predicando el sábado, de verdad, es que de estas veces que hablas y dices, Señor, de verdad, que mal me ha salido. Pero el Señor, cuando estuve en la reunión de hombres, se derramó de una manera que me quedé sorprendido diciendo, Señor, de verdad. O sea, aquí, que no estaba preparado, que como quien dice casi me sacan aquí para ministrar a la gente, pero ¿cómo te puedes derramar con esta unción y con este poder? ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces, lo sientas o no lo sientas, pues no vivimos por fe, no por sentimientos. No es que yo siento hacer algo de Dios y lo hago, no. Tú lo haces si Dios te lo manda, con sentimientos o sin sentimientos, pero el resultado y la unción irá detrás de ti, en el tiempo de Dios. Y dice aquí que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre que Dios le dijo, por este hombre no voy a caer toda la humanidad. A él y a su familia lo voy a salvar. Nosotros tenemos que pelear por nuestras familias también. No podemos permitir que no entren en el arca. Y por supuesto con la sabiduría de Dios, porque por tirar a la gente de las orejas o obligarla a hacer las cosas, no las hacen. Pero sí nuestras rodillas se tienen que poner ahí a clamar a Dios cada día. Nuestra vida tiene que ser ejemplo y modelo. Y tenemos que ser persistentes y resistentes y continuos y hasta pesados. Pero tener muy claro el objetivo. Tenemos que tener muy claro el objetivo, que en el arca de Dios van a tener que venir nosotros y los nuestros. Porque la promesa que el Señor le dio a través de Pedro, al carcelero, Pablo, serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa, en el término griego, es la palabra oikos, igual que los yogures. Y oikos significa tu casa y todos los que le rodean. Es decir, el concepto de familia no era simplemente el padre, la madre y los hijos. Era un concepto extenso. Tíos, primos, abuelos, más los clientes de la casa, que era algo muy gracioso del mundo romano. La palabra cliente es latina, que significa aquel que estaba en la familia, aunque no fuera de la familia, pero comía en la mesa, vivía en la casa, porque, por amistad o porque un día apareció y la aceptaron. Y todos los tuyos, todos los que te rodean, todos tienen que ser salvos. Y el Señor te lo ha prometido, pelea por ello. Noé peleó. Y Noé cogió el desafío de Dios, construir un arca en mitad del campo, una arca que según las medidas
tenía cerca de 120 metros de largo, que ya son metros, 120 metros de largo, 25 de ancho, más 13 de alto. Bueno, de verdad que se tiró 120 años construyéndola. Eso sí que es obediencia. Nosotros, el Señor nos pide una cosa y porque al año y 10 meses no sean las cosas como queremos, ya nos empezamos a cansar. 120 años predicando y no se convirtió nadie. 120 años que seguro que sus hijos le obedecían, como quien dice, como diciendo, bueno, papá dice que hagamos esto, pues vamos a hacerlo. Las nueras como diciendo, pero bueno, esto me ha tocado un suegro loco, pero bueno, si nos da de comer o nos ayuda a pagar la factura, pues bueno, le seguiremos la corriente. Hasta que el Señor respondió, porque verdaderamente el día que se cerraron las puertas, se abrieron las fuentes de abajo, las fuentes de arriba, sus propios hijos, su propia mujer, sus propias nueras se quedaron con la boca abierta. Es decir, Dios te responde y Dios te hace justicia. Y Dios nos llama a imitar a Noé en nuestro comportamiento. Dice la palabra, vamos a volver a Mateo 24, pero al principio del capítulo, el Señor ahí nos empieza a dar algunas de las claves en las cuales van a ocurrir el final de los tiempos. Dice en el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Una de las cosas que tenemos que tener de actitud en estos días de Noé es estar pendientes de lo que Dios quiere hacer. Preguntándole a Dios, Señor, ¿cuáles son esas señales? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y el Señor le responde y le dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vivimos en tiempos en los cuales hay muchos engañadores. A mí me encanta mirar predicaciones por internet, enseñanzas, y te encuentras cada cantidad de tonterías. Es decir, gente de verdad de oro, pero tanta gente de hojalata, que lo único que están predicando es motivación, que lo único que están predicando es psicología, que están predicando más que prosperidad, que están predicando más que egocentrismo. Y yo verdaderamente me fijo en todo. Yo me fijo en lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, cómo están vistiendo y todo. Y incluso la gente, en los locales y la gente. Que por supuesto cuando veo un local lleno de gente, con miles de personas, me admiro. Pero verdaderamente congregar a miles de personas para agradar a la carne o para fomentar a la carne no tiene mérito ninguno. Si verdaderamente el diablo le encanta entretener a la gente y engañarla, y si encuentra a una persona lo suficientemente maleable por él y manipulable para utilizarlo, lo va a utilizar. Pero verdaderamente predicar la verdad de Dios, ser un Noé en estos tiempos es muy complicado. Y una de las cosas es no te dejes engañar. Cuidadito con los engañadores de fuera y peor, cuidadito con tu autoengaño. Es decir, Dios nos va a pedir cuentas a todos. Acordaos, en el capítulo 25, cuando habla la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. Es decir, todas estas advertencias del Señor, el Señor las complementa con otros dos mensajes. De tal manera que cuando tú ves en contexto el capítulo 24 y ves el contexto del capítulo 25, te se ponen los piel de gallina. A las vírgenes les dice que no se apague vuestro aceite. Esto llena el aceite de Dios. Lo que has hecho tú en esta mañana ha encendido y ha repuesto el aceite de tu vida. El momento que empezamos a cortar la comunión con una iglesia viva y llena del Señor, en el momento que empiezas a cortar la comunión con el Espíritu Santo, tu aceite va disminuyendo. La prueba va a venir igual.
El Señor, humanamente hablando, va a tardar. Pero si tú estás lleno de aceite, estarás preparado cuando el Señor venga. Estarás preparado cuando venga la tormenta. Estarás preparado cuando el Señor te diga, ahora anda sobre las aguas. Porque el aceite será en ti. Pero luego está la otra parábola, la de los talentos. Y dice aquí, la vamos a leer, el versículo 14 del capítulo 25, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos, les entregó sus bienes, a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, conforme a su capacidad, y se fue lejos. La palabra nos enseña que Dios, que el Señor nos ha dado talentos. Él te ha dado dones, Él te ha dado un ministerio, Él te ha dado capacidades sobrenaturales y Él te va a pedir cuentas de ello. Dice aquí que Él se fue lejos, pero encargó trabajo a sus siervos. Dios te ha llamado a trabajar en su obra. Da igual que tengas un puesto con un título y un carné que diga, tú eres evangelista, tú eres pastor, tú eres profeta o tú eres lo que sea. Dios te ha llamado a trabajar en su obra. Cuando tú estás orando en la iglesia, tú estás trabajando. Orar es trabajar en la obra de Dios. Porque cuando oramos y clamamos, el Espíritu se derrama, toca personas, se mueve en los lugares. Yo me acuerdo este viernes en la reunión de oración que empecé la reunión y estaba solo. Me puse ahí en las alabanzas, empecé ahí a orar a voz en grito, en lenguas y tal. Y en mitad de la alabanza, de repente, ¡pum!, aparece Elías. Y dice, papá, que vengo aquí a orar contigo. Digo, gloria a Dios. Porque yo ya había entrado en la presencia de Dios, ya estaba ahí batallando, aunque estuviera solo, y ahí estuvimos orando, estuvimos clamando, pidiendo. Le di la escuela bíblica, aprendiendo a orar, es decir, que el Señor lo que quiere es que seamos obedientes. A veces nosotros queremos ver mucho movimiento, pero cuando obedecemos, el Señor se mueve y el Señor trabaja. Y Dios tiene para ti muchas cosas. Hay muchas personas que solamente vales tú. Hay mucha gente que te rodea, que tú eres la persona idónea para predicarle, no otro. No va a venir un superevangelista del extranjero para ganarles para Cristo. Eres tú el que estás ahí, con esos vecinos, con esos compañeros de trabajo, con esos amigos del mundo. Tú eres la persona idónea y tú eres la voz de Dios y tú eres el pregonero de justicia, como lo era Noé. Y tú tienes que hacer la obra, porque el Señor te va a derramar, te va a demandar la sangre de ellos. Así de claro y así de duro. Él te va a demandar eso que te ha dado, que haya dado su fruto. Dios quiere que dé su fruto. Yo me acuerdo que cuando era jovencito en el Señor, estaba en el autobús y yo sentí como el Señor me hablaba en el autobús y me decía, ¿qué tienes en tus manos? Y yo dijo, Señor, no tengo nada. Si soy un joven de 17 años, con nada, con una mano delante y otra detrás, no tengo nada. Dice, entrégame tus manos y yo las llenaré. Han pasado, imagínate, desde esa palabra casi 34 años. Y he llenado mis manos de muchas cosas espirituales, pero también las he llenado de muchas cosas naturales, muchos juguetes, ¿vale? Pues una casa, un trabajo, un coche, muchos errores, algunos aciertos, pero la palabra del Señor sigue siendo la misma. ¿Qué tienes en tus manos? Bueno, Señor, tengo unas cuantas cosas más, como los niños pequeños. Yo me acuerdo de una anécdota que escuché a un predicador, que él estaba preparando su predicación allí en su despacho, y de repente llama a la puerta a su hijo. Y le dice, papá, ¿puedo entrar? Dice, no, hijo, que estoy preparando ahora. Dice, no, papá, quiero estar contigo. Y él, como quería a su hijo, le dijo, papá, venga, entra, puedes estar aquí conmigo si no haces ruido. Y pasaba un rato y no entraba y le dice, pero hijo, ¿por qué no entra? Y dice, papá, es que tengo los brazos llenos de juguetes, no puedo abrir. Y nosotros a veces
El Señor nos invita a que entremos a su presencia, que entremos a sus caminos y tenemos las manos llenas de juguetes. Y Dios es un Dios sabio, es un Dios amoroso y nos va quitando los juguetes uno a uno. Pum, pum, pum. A veces los juguetes pues son cosas económicas, a veces son relaciones, a veces son trabajos, a veces son objetivos y actitudes equivocadas. Pero el Señor, para que disfrutemos de su presencia, nos tiene que ir quitando muchos juguetes y muchas cosas que no valen. Y dice, volvemos a Mateo 24, dice en el versículo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El Señor ya nos ha avisado, vamos a experimentar rechazo. Cuando todo el mundo te aplaude, especialmente la gente del mundo, ojo, cuidado, algo no va bien. Pero como todo el mundo te rechace sin causa humana, es decir, sin ha hecho algún pecado o algo que sea digno de rechazo, sino simplemente por dar testimonio del Señor, pues eso va en el paquete. Es que es lo que nos toca. Y vemos cómo hasta nuestros hermanos en los países árabes, algunos están hasta dando su vida por causa del Evangelio, como hace 2000 años. Luego el Señor nos dijo en el versículo 10, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El Señor ya estaba anticipando que iba a haber algunos que iban a caer. Dicen que se van a entregar unos a otros, que se van a aborrecer. Y es triste. ¿Cómo es posible que en la iglesia de Dios haya competitividad, hasta aborrecimiento? Porque tú piensas de una manera, porque tú alabes de otra, porque tú tengas un énfasis a lo mejor en alguna doctrina, pero aquí hablan que incluso se iban a denunciar unos a otros. Esos malos testimonios lo hemos visto en la tierra, en la historia de la iglesia cristiana. Hemos visto como iglesias que aparentemente se llamaban del Señor, se aborrecían, se odiaban, hasta se perseguían unos a otros. Todos sabemos en la historia cómo la Inquisición española quemó a muchos creyentes por causa del Evangelio, pero para vergüenza de muchos. Calvino, en Ginebra, tuvo su propia Inquisición y también quemó a españoles allí, porque no pensaban igual que él. Entonces, el Señor nos dice que tengamos cuidado con los tropiezos, es decir, con las caídas. Hay gente que cae doctrinalmente, hay gente que cae en actitud, hay gente que cae con objetivos equivocados, pero si alguna vez caemos por lo que sea, tenemos que aprender a levantarnos. Tenemos que aprender a reflexionar y decir: Señor, vale, yo me he equivocado. Yo he vivido para el dinero, o yo he vivido para la vanidad. Pero yo ahora, Señor, voy a aprender a vivir como tú quieres que viva. Y dice en el 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas palabras no simplemente está hablando al mundo. Por supuesto que el amor en el mundo se ha enfriado, sin lugar a duda, pero dentro de la iglesia, cuánto amor a Dios hay. Cuánta gente que hay que es fría, no solamente en las relaciones entre los creyentes, sino fría con el Señor, de verdad, que parece ser que no amase ni hubiese conocido al Dios de la vida. Y Dios quiere que salgamos, que seamos ardientes, que seamos fuego. Y dice el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y curiosamente, estas palabras, hasta el fin, hay varios versículos que las repiten. Hay que perseverar hasta el final. No es como empiezas, es como acabas. Y mucha gente empieza muy bien en los caminos del Señor, pero luego termina muy mal. Se va apagando ese fuego, se va perdiendo esa perseverancia. Y el Señor quiere que en estos días aprendamos a ser perseverantes. Dice el 14, y ya voy acabando: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como nunca antes, en ninguna generación,
se ha predicado el Evangelio como en esta. Hay gente que está predicando en las calles, como estoy yo, como están los hermanos de Onda Red Voz ahí en Sol, por internet, por la radio, por la televisión, a través de libros, de todo. El Evangelio se ha predicado como en ninguna generación antes. Pero cuanto más se predica el Evangelio, también más juicio se está desatando sobre la humanidad. Porque no es el hecho de escuchar el Evangelio, ni de que te prediquen el Evangelio lo que trae bendición, sino el que obedezcas, te arrepientas y creas el Evangelio. Y cuanto más predicamos el Evangelio y menos gente conoce al Señor, más juicio va a venir sobre este mundo. Porque no nos están rechazando a nosotros. Nosotros somos unos desgraciados, somos unos ningundis, como humanamente se habla. Están rechazando al Dios, al Señor de la vida, que fue el que dio su vida por toda la humanidad. ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Qué conclusión podemos llegar de todo esto que hemos aprendido, de el testimonio de Noé, de las señales del fin, de lo que el Señor nos advierte a través de la parábola de las vírgenes, de los talentos? Una, que tenemos que aprender a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios en tiempos difíciles. Dice la Escritura en segunda de Pedro, capítulo 3, el capítulo precisamente que leímos, que hablaba de Noé, pues sigue hablando a partir del versículo 5, el 6, perdón, y dice así: y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Imagínate, con tantas leyes LGTBI, con tantas ideología de género, con tantas alertas climáticas. Aquí dice que el juicio de Dios vino sobre Sodoma y su Gomorra por su impiedad. Hay lugares ya que hasta te pueden meter en la cárcel por predicar sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y dice aquí que en el 7, y libró al justo Lot. Fíjate que Lot, en la Escritura, es ejemplo casi de un hombre que fracasó, porque llevó su familia a vivir a Sodoma. Y escaparon por los pelos, y ni siquiera su mujer. Su mujer miró para atrás y el Señor le trajo juicio. Pero dice aquí, y libró al justo Lot. Se le llama justo, es decir, que a pesar de que fracasó parcialmente, por lo menos salvó a sus hijas y a su vida, dice que estaba abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Es decir, él estaba quebrantado. Nosotros tenemos que quebrantarnos por el mundo en que vivimos. Tenemos que quebrantarnos por la ceguedad de la gente. Tenemos que quebrantarnos por la poca hambre de Dios que hay alrededor nuestro. Porque todo empieza con el quebrantamiento. Tú no puedes pedir que la gente se quebrante cuando tú no estás quebrantado. Cuando tú no hablas con pasión, ni con dolor, ni con sentimiento de Cristo, ¿cómo la gente espera que se convierta a Él? Entonces nosotros tenemos que abrumarnos de momento y en primer lugar en oración. Tienes que orar al Señor quebrantado. Yo siempre me acuerdo de las palabras de John Knox, este cristiano escocés, cuando Escocia era católica, porque Escocia en el siglo XVIII era un país eminentemente católico como España. Pero este hombre había conocido el Evangelio a través de los evangélicos ingleses, fue a su tierra y empezó orando. Fue uno de los pioneros de las campañas evangelísticas en la calle. Porque todas esas grandes campañas que se convirtieron multitudes, con Juan Wesley, con John Knox, con George Wycliffe, eran todas en la calle, eran todas en campos donde se ponían a predicar hasta encima de un barril de vino, se ponían encima y predicaban. Y dice que John Knox, orando, decía: Señor, dame Escocia o me muero.
Y este hombre vio la respuesta de Dios. Escocia, en apenas 100 años, se convirtió prácticamente el 100% al Evangelio. Y fue fruto de este hombre, como John Knox, como Juan Wesley y como George Whitefield, que creyeron a Dios y hicieron la obra a pesar de los medios que tenían. Cuentan los historiadores que Juan Wesley recogió miles y miles y miles de kilómetros predicando el Evangelio, donde no había aviones, donde no había coches y donde no había barcos movidos a motor. Esta gente no paró de predicar el Evangelio. Incluso Juan Wesley se levantaba a las 5 de la mañana para ir a predicar a los mineros. Cuando entraban a la mina, antes de que entrasen a la mina, se ponía a la puerta a predicar a estos hombres del Evangelio. Y esta gente nos tiene que quebrantar. Nosotros tenemos que quebrantarnos. Y sigue diciendo el versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Porque el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Entre cuáles vamos a estar? Entre aquellos que van a ser reprendidos porque escondieron su talento, entre aquellos que, como dice la Escritura, una será tomada, otra será dejada, una estará en el molino y será tomada, la otra será dejada. Es decir, el Señor va a venir y nos va a estar viendo ahora mismo, como veía Noé y como veía Lot. Y Él espera encontrar en nosotros ese hombre y esa mujer que le dé esa respuesta que el Señor quiere. Vamos a leer un último versículo en Hebreos 11, capítulo 7. Y es un capítulo que todos conocemos, el capítulo de los héroes de la fe. Y dentro del panteón, por así decirlo, de héroes de la fe, el Salón de la Fama, como le gusta a los americanos poner ahí a todos los grandes deportistas que han hecho algo, dice el 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Esto es profético. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios por cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y con esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este es el ejemplo que Dios tiene para nosotros. Gente que le cree a Dios. Gente que paga el precio. Gente que lucha por su familia. Y gente que cuando Dios le revela algo, como Dios está revelando ahora, le cree a Dios y pone la mano en el arado. Vamos a ponernos